La ley de creación de oportunidades fue devuelta al Ejecutivo por el CAL argumentando vicios de inconstitucionalidad y luego de ello las bancadas de Pachacutic, UNES, Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática firmaron un comunicado señalándole al gobierno que resultaría inoficioso el envío de otra propuesta con más impuestos y que sea regresiva en materia de derechos laborales. ¿Cuáles son los caminos entonces en un país donde hace falta empleo y dinero en la caja fiscal para cumplir con obligaciones con municipios, con el IES, con los sistemas de educación y de salud? Lo vamos a conversar con Salvador Quispe, asambleísta por Pachacutic. Salvador, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, qué gusto saludarlo a usted y sobre todo a la audiencia de Ecoavisa. De igual manera, Salvador, ¿es la consulta popular, como ustedes señalan, el espacio adecuado para que el gobierno insista en sus proyectos o creen por el contrario que debería explorar otras opciones conceptuales porque lo planteado va en contrasentido con los derechos laborales y con la realidad económica de la ciudadanía? Lenin, hay varios caminos. Lo que hace falta aquí es la voluntad política por parte del gobernante, de quien tiene en sus manos el poder para orientar políticas que en serio ayuden a salir de este estancamiento productivo, de este estancamiento de la generación del empleo, no de ahora, yo diría por lo menos desde cuando se impuso la dolarización, por allá por el año 2000, simultáneamente teníamos que haber creado políticas para la generación del empleo, para que en el marco del dólar los créditos no estén al 15, al 20, al 25% las tasas de interés. Hoy tenemos un proyecto de ley, Lenin, un proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés a un dígito. Si el señor presidente de la República ofreció un crédito al 1% a 30 años plazo, entonces nosotros le tomamos la palabra. Y aquí está el proyecto de ley, no para bajar al 1%, porque hechos los cálculos podríamos quebrar los bancos o privados o públicos. Y la intención no es dar ningún perjuicio a ninguna entidad financiera, ni pública ni privada, pero sí, esto es un proyecto para bajar al 5% en el caso del crédito, la línea para la producción, en la banca pública al 5%. Y así tenemos otros proyectos de ley que están presentados. Tenemos, por ejemplo, el Código Orgánico para la Soberanía Alimentaria, para ayudar a los pequeños agricultores, todos los emprendedores. Hagamos eso. Ahí están varias iniciativas en la Asamblea Nacional, algunas ya caminando al interior de la Asamblea Nacional, otras elaborándose. Ese es el camino que tenemos que concentrarnos todos en una gran minga nacional. Y sí, efectivamente, usted ha presentado este proyecto de reforma legal para reducir las tasas de interés, entregar créditos a 5% de interés a 30 años plazos, también para que se condonen intereses a estudiantes, pymes, microcréditos y emprendimientos. ¿Cuál sería, deben tener seguramente analizado aquello, cuál sería el costo de este proyecto de llegar a implementarse? El costo sería más bien un beneficio para el país, pero fíjese... Sí, pero en términos monetarios, Salvador, si usted coge y dice, a ver, voy a condonar intereses a todos estos sectores, eso significa que voy a dejar de recibir un monto de dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Es un costo mínimo, Lenin, es un costo mínimo. Yo quería recordarles, con la Ley de Fomento Productivo de agosto del año 2018, se perdonaron intereses de alrededor de 4.500 millones de dólares para los grandotes empresarios, a cuento de que con ese dinero iban a generar el empleo. ¿Sabe qué, Lenin? Aquí tengo en mis manos el proyecto de ley llamado Generando Oportunidades o Creando Oportunidades. Sí, en la transitoria octava busca hacer lo mismo, no sé si estamos con la Cámara, busca hacer lo mismo de lo que hicieron con la Ley de Fomento Productivo del año 2018. La transitoria octava de este proyecto de ley del señor presidente Lasso dice: quienes se acogieren al procedimiento de mediación incorporado por esta ley dentro de los 6 meses contados a partir de su entrada en vigor, tendrán derecho a la remisión del 100% de los intereses generados inmediatamente, al menos
A ver, sí, tendrán el derecho a la remisión del 100% de los intereses y recargos, siempre que incluyeren en su solicitud de mediación un compromiso de pagar inmediatamente al menos el 25% del capital de la obligación, incluso si no se llega a un acuerdo total o parcial. En caso de que sí se alcance el acuerdo total o parcial, este podrá incorporarse en un acta transaccional o acta de mediación. ¿Y eso va dirigido, Salvador, a los grandes deudores del Estado? Claro que sí. Eso dice el proyecto de ley del señor presidente de la República. Hoy, si están buscando cómo seguir perdonando los compromisos por no haber pagado los tributos, los grandes empresarios, ¿por qué no podemos pensar en ayudar a quienes sacaron un crédito de $10,000, de $20,000, de $50,000 en los momentos antes de la pandemia? Y lamentablemente la pandemia nos mandó a encerrarnos a todos y no pudimos trabajar y en consecuencia no se puede pagar. El proyecto de ley busca condonar por lo menos los intereses de quienes no pueden pagar por problemas de la pandemia, Salvador, y que el pago del capital se haga una reprogramación en función de la nueva ley con la nueva tasa de interés, y eso le dará un alivio a la gente para que puedan retomar con fuerza y podamos seguir adelante con los trabajos para la reactivación productiva y la generación del empleo. El proyecto de ley sin duda tiene algunos elementos que son cuando menos cuestionables o que generan dudas, el que usted acaba de señalar, así como el hecho de que alguien que sea despedido de una empresa tenga que indemnizar a quien lo retiró de su trabajo. Sin embargo, el gobierno ha indicado que busca que paguen los que más tienen, que solo un 3.5% de la población sería afectada por la reforma tributaria y además añade que quienes se oponen a esta reforma están protegiendo a los ricos. ¿Cuál es el estudio en el que ustedes respaldan, Salvador, que la afectación por este incremento de la base impositiva, de la base tributaria, sobre todo cuando hay que pagar impuesto a la renta, sería mayor? El señor presidente de la República está, con todo el respeto, pero con toda la claridad, está hablándonos verdades a medias. No es verdad que con esta ley, que estoy leyendo algunos artículos, pero si tuviéramos el tiempo aquí yo leyera un montón de artículos que le van perjudicando a los que no tienen, ¿no? Y él dice que esto es para cobrar a los que más tienen. Si es que es verdad que quieren cobrar a los que más tienen, Lenin, ¿por qué no se pone los artículos necesarios para cobrar a aquellos evasores de los impuestos que suman alrededor de $7,000 millones en este país? Con el incremento del cobro del impuesto a la renta, a quienes ganan más de $2,000 buscan conseguir alrededor de $650 millones. Pero no se hace nada para cobrar a los que no pagan los impuestos, a los que evaden los impuestos. Y no es pues la persona de a pie que se va a comprar algún artículo pequeñito. A él le cobran obligadamente el IVA y todo. No hay cómo evadir. Los que evaden son los grandotes. Alrededor de $7,000 millones no pagan los impuestos, lo han dicho. Y he pedido públicamente al señor ministro de Finanzas y a las autoridades del sistema de rentas internas, y espero que nos den en el tiempo que la ley les señala, la lista de las empresas que no han pagado sus impuestos a tiempo. Ya vamos a saber, ojalá cumplan con esos mandatos legales, Salvador, y podamos saber los ecuatorianos esas verdades. El régimen arranca hoy sus diálogos con la CONAIE. Ustedes desde Pachacutic tuvieron también ya conversaciones previas con esta organización para definir algunos de los temas que se van a discutir en el encuentro. ¿Cuáles son? Y sobre todo, es fundamental para que un diálogo tenga resultados que las partes estén dispuestas a ceder en algunos de sus planteamientos. Rigidez es lo único que se necesita para no llegar a ningún lado. ¿Va a ir la CONAIE con ánimo de negociación o será esta reunión únicamente un espacio en el que se expondrán posturas a la espera de que el otro las acepte integralmente? Lenin, hay cosas negociables, se puede acordar, sí, es verdad, pero también hay cosas que se supone todos tenemos que respetar, ¿no? Aquí tengo la Constitución. Esta Constitución es negociable, hay que ponernos de acuerdo a ver qué partes sí cumplimos, qué partes no cumplimos, en qué términos se cumplen, en qué términos no se cumplen. No, Lenin,
La Constitución se supone que todos estamos obligados a cumplir al 100% y esto no es negociable. Y si es negociable, díganos, pues, ¿no? Para entonces empezar a negociar qué partes cumplimos y qué partes no. La Constitución señala, entre otras cosas, hablando del precio de los combustibles, la Constitución señala, artículos 314, 315, 316 y 303 y tantos otros, el Estado debe regular el precio de los combustibles. ¿Cómo así entregaron la regulación de los precios de los combustibles a la empresa privada, es decir, a las comercializadoras, a través del decreto 1054? ¿Dónde se quedó la Constitución? Estas cosas no se pueden negociar. Tenemos que sujetarnos todos a la Constitución. Pero además hay tantos otros asuntos, Lenin, que dan cuenta de que vivimos engañados los ecuatorianos por quienes han gobernado. No es verdad que el precio de los combustibles es tan caro. Si hacemos una revisión detenida a los reales valores de producción, de refinación, de transporte, de comercialización, no pasa más de $1 el valor del precio del diésel. Deberíamos estar vendiendo a ese valor para el consumidor final. Pero aquí la trampa de los importadores, quienes se benefician permanentemente de la importación de los combustibles, esos nos han puesto los precios, y este dato solo en el caso del diésel a 1.65. Estas cosas tienen que transparentarse. No es verdad que hay un subsidio, ya lo han dicho muchos expertos, y estamos revisando números y nos damos cuenta que nos han engañado toda la vida. No es cierto, ya vamos transparentando todo eso. Transparencia y análisis técnicos que se generen para que haya claridad en estos temas que son sin duda importantes para el país entero. Salvador Quispe, asambleísta de Pachacutic, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Gracias, Leño. Buenos días.